Señoritas periodistas, ¿no es más fácil hablar con la realidad y decir por qué razón mueren? Si fue por un paro cardíaco o fue por una enfermedad terminal o también por depresión, de saber que nunca volverán a salir de esas paredes que los acompañarán por el resto de sus vidas. En estos días, varios periodistas de diferentes países y en diferentes medios de comunicación se han hecho eco de la noticia que sacaba la cadena independiente de Infobae. Una persona muere cada 4 días en las cárceles de Nayib Bukele en El Salvador. Mientras el presidente proclama al mundo el éxito de su estrategia de seguridad pública, se acumulan historias de torturas y muerte tras las rejas. La noticia consistía de que un salvadoreño en la cárcel moría cada 4 días desde que el régimen de excepción fue implementado por el presidente de la República, Nayib Bukele. El problema de este artículo no es que lo escriban, sino quién lo escribe, que es nada más y nada menos que el señor Héctor Silva, que de todos es conocido cuál es la cola que le pisa. Pero este programa no nos vamos a referir a hablar de él, ya que muchos sabemos que sus palabras valen lo mismo al producto que nosotros conocemos como el número 2. En este video daremos una respuesta a diferentes periodistas que parecieran más que su carrera universitaria fue más un curso de verano que una carrera donde se tiene que utilizar como primer factor el sentido común, segundo la credibilidad de la información y la fuente, y por último utilizar algo que hoy parece carecer, que es el de la inteligencia. Lo peor de todo esto, que estas personas, contando con recursos económicos, tienen redactores, tienen productores, tienen escritores, tienen un medio de apoyo en todos sus sentidos, salgan con este tipo de noticias que a la larga lo único que se denota es que ahora los medios tradicionales ya no juegan el papel que jugaban en ese tiempo, que consistía en decir y contar cómo no eran las cosas, sino de cómo los que pagaban por la noticia quería que se dijera. Porque no es lo mismo la sopa hirviendo que ir viendo la sopa. Estás en el canal Política y Fe. Vista de otra manera. Política y Fe. Suscríbete para más contenido, comparte y da clic a la campanita. En este video daremos una respuesta a las periodistas que asumo que sí lo son, porque cosas como esta, la duda que generan va más allá si actúan de forma consciente o de forma inconsciente. Por esa y muchas cosas más, digamos juntos: no. Mejor, ¿saben qué? Ahora, mejor que una verdadera periodista profesional diga la frase. Damos inicio. Política y Fe. Vista de otra manera. La periodista de CNN, la señorita Gabriela Frías, junto a otra periodista colombiana, toman de ejemplo el artículo escrito por el que alguna vez el ex fiscal mencionó lo siguiente. De Casa Presidencial, específicamente de la partida secreta, hay dinero que fueron a parar a manos del periodista Héctor Silva Ábalos. Todo el entramado de corrupción que hubo durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes y también del uso discrecional que se le dio al dinero de la partida secreta. Tenemos recibos originales de sobresueldos que recibieron funcionarios que estaban adscritos al órgano ejecutivo, pero también de funcionarios que no pertenecían al órgano ejecutivo. Entonces es importante poder hacer ver eso. Y dentro de lo que usted me preguntaba,
Sí, el señor Héctor Silva es una de las personas que sale vinculada y sale mencionada como receptor de dinero de la partida secreta. ¿Cantidades? ¿Puede hablar de cantidades? No tengo cantidades, pero sí estamos hablando que fue durante el periodo durante el cual él estaba trabajando para el gobierno del expresidente Funes. Pero este video no es hablar de alguien que no viene al caso, sino de cómo es posible que hoy en día haya perdido todo el sentido de la responsabilidad que es comunicar sin algún tipo de malicia, tomando en cuenta que lo único que conocen de la realidad de El Salvador vienen de periódicos y periodistas financiados por Open Society de George Soros. En las cárceles de Bukele se respira muerte. Al menos 188 personas han fallecido mientras estaban bajo custodia del Estado en las cárceles de El Salvador. Esto según un informe de Socorro Jurídico Humanitario. Las muertes ocurrieron desde que Bukele declaró régimen de excepción en marzo de 2022 hasta la primera semana de septiembre de este año. Desde que se instauró el régimen de excepción de Nayib Bukele en El Salvador en marzo de 2022 y hasta la primera semana de septiembre, 188 personas murieron en las cárceles del país. Un deceso cada 4 días. Señoras periodistas, a ustedes les tengo que hacer la siguiente pregunta. Su labor de informar no es el de buscar la verdad de manera propia, no de lo que dice un artículo que ustedes perfectamente saben cuál es la intención primordial. Ustedes hablan de los muertos en las cárceles como que conocieran la realidad de la misma. En años anteriores, diferentes reporteros de varias partes del mundo visitaron las cárceles en El Salvador Ahora, las cárceles en El Salvador son casi... No sé si usted tiene la capacidad de notar la diferencia entre unas y otras. La diferencia es simple. Antes no existían medios que pudieran competirles de tú a tú para poder desmentir sus intenciones. Y ahora sí los hay. 14 pandilleros fueron asesinados el sábado en una cárcel salvadoreña. Sus cuerpos fueron hallados en la basura. Se trata de una purga interna en la facción Revolucionarios de la Mara Barrio 18. En este tiempo, la gente moría por diferentes motivos, como lo es ahora. Lo que sucede es que ahora sí tenemos que hablar de ello porque dentro de vuestra agenda está contemplado atacar a todos aquellos que no van en la línea de los propósitos establecidos, por lo que quieren seguir manipulando al mundo a su beneficio de sus chequeras solamente. Y en aquel entonces, yo en lo personal no me imaginaba que pudiera tener quizás una oportunidad como esta. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de estar estudiando esta carrera aquí en el sistema penitenciario. Le doy gracias a Dios, al gobierno de El Salvador, al presidente Bukele. Por favor, señoritas periodistas, no nos mientan. A ustedes no les importa la muerte de gente que ustedes ni conocen. A ustedes no les importa la muerte de pandilleros. A ustedes lo único que les importa es hablar y dar noticias de las cuales puedan crear cualquier tipo de audiencia. Eso, en términos reales, se llama prostituir la profesión del periodismo. Pero ¿qué podemos pedir hoy en día, donde un mundo que está fabricando personas de cristal no tiene la capacidad de afrontar los nuevos retos que nos trae el siglo XXI? Señoritas periodistas, ¿no es más fácil hablar con la realidad y decir por qué razón mueren? Si fue por un paro cardíaco, o fue por una enfermedad terminal, o también por depresión, de saber que nunca volverán a salir de esas paredes que los acompañarán por el resto de sus vidas. Porque algo así, yo les puedo asegurar como salvadoreño, ellos no están ahí porque se levantaban en las mañanas a trabajar dignamente, ni tampoco están en la cárcel porque eran almas caritativas. No, señoritas periodistas, ustedes, dentro de eso que Dios les dio perfectamente, saben que están en la cárcel por ladrones, extorsionadores y asesinos. Y si para ustedes
esto no es suficiente, pues entonces que vengan los marcianos y que nos lleven. Perdón, se va a emocionar el de los mocos verdes. Mejor digamos como dicen aquí en España, apaguemos la luz y vámonos. No se puede desprestigiar una carrera donde todavía hay muchos que quieren ejercer desde la verdad con seriedad y respeto, sobre todo con algo que hoy en día pareciera difícil de encontrar, que es el utilizar el sentido común, que parece ser en ustedes el menos común de los sentidos. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera. Leslie Rentacar, con excelente servicio de autos en El Salvador. Brindamos atención a clientes de casi todo el mundo, con vehículos modernos, nuevos y elegantes para tu comodidad, desde sedán hasta microbuses. Te entregamos la unidad a tu llegada al aeropuerto y en cualquier punto del país. Nuestra flota es reconocida como la mejor de todo El Salvador. Leslie Rentacar, con el más alto nivel de servicio que nos caracteriza por brindar tarifas competitivas. Reserva desde Estados Unidos al WhatsApp más 1-703-731-7189. En El Salvador, área 503-7570-3993. Leslie Rentacar, tu mejor opción en alquiler de vehículos.